Biografía de Juan Rulfo. Juan Rulfo es uno de los escritores más influyentes de la literatura mexicana y latinoamericana. Nació el 16 de mayo de 1917 en Acapulco, Jalisco, en México, y falleció el 7 de enero de 1986 en la Ciudad de México. Su nombre completo era Juan Nepomuceno Carlos Pérez Rulfo Vizcaíno, pero es más conocido como Juan Rulfo. Rulfo lamentablemente vivió una infancia marcada por la tragedia. A los 6 años perdió a su padre asesinado en un conflicto local y pocos años después falleció su madre. Estos eventos y el contexto de la violencia de la Revolución Mexicana influyeron profundamente en su obra literaria. Rulfo se trasladó a la Ciudad de México en 1937. donde asistió a la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Sin embargo, no completó sus estudios formales debido a dificultades económicas y la necesidad de trabajar para mantenerse. Desempeñó diversos trabajos, incluyendo roles como agente de inmigración y vendedor de llantas, antes de dedicarse por completo a la escritura y la fotografía. En 1945 comenzó a colaborar con la revista Pan, donde publicó algunos cuentos. En 1947 se casó con Clara Aparicio, con quien tuvo 4 hijos: Claudia, Berenice, Juan Francisco, Juan Pablo y Juan Carlos. En 1953 publicó su primer libro, El Llano en Llamas. Es una colección de relatos cortos que exploran la vida rural mexicana con una profunda sensibilidad y realismo. La obra contiene algunas historias muy famosas como Diles que no nos maten y Lluvina. Estos cuentos revelan un estilo característico de Rulfo, una prosa sobria y evocadora, con un enfoque en los temas de la muerte, la soledad y la desolación del paisaje rural. En 1955 publicó su única novela, Pedro Páramo. Es considerada una de las obras maestras de la literatura mundial. La novela narra la historia de Juan Preciado, quien viaja al pueblo de Comala para cumplir la promesa hecha a su madre de encontrar a su padre, Pedro Páramo. A través de una narrativa fragmentaria en una atmósfera surrealista, Rulfo explora temas como la muerte, el poder y la memoria. Pedro Páramo es alabada por su innovación estilística y su capacidad para capturar el misticismo y la realidad de la vida en el campo mexicano. Aunque su producción literaria fue relativamente escasa, la influencia de Rulfo es inmensa. Su obra ha sido traducida a numerosos idiomas y ha influenciado a escritores de todo el mundo, incluyendo a Gabriel García Márquez y Jorge Luis Borges. Además de su carrera literaria, Rulfo también fue un notable fotógrafo, capturando imágenes de la vida rural y los paisajes de México que complementan su visión literaria. Juan Rulfo recibió varios premios y reconocimientos a lo largo de su vida, incluyendo en 1956 el premio Xavier Villaurrutia. Posteriormente, en el año de 1983, el premio Príncipe de Asturias de las Letras. Juan Rulfo falleció el 7 de enero de 1986 en la Ciudad de México, dejando un legado perdurable en la literatura universal. Dentro de su producción literaria tenemos, por ejemplo, un cuento llamado El Llano en Llamas, publicado en 1953. También tenemos una novela, que es la novela más reconocida de Juan Rulfo a nivel mundial, que es Pedro Páramo, publicado en 1955. Entre otros escritos de Juan Rulfo tenemos en 1984, ¿Dónde quedó nuestra historia? Hipótesis sobre la historia regional. En 1995, Los
Los cuadernos de Juan Rulfo, en el 2000 Aire de las colinas, Cartas a Clara, en el 2010 100 fotografías de Juan Rulfo, en el 2022 Una mentira que dice la verdad. Finalmente hablaremos del tanto del contexto histórico y literario de lo que acontecía cuando Juan Rulfo vivía y escribía. Juan Rulfo vivió y escribió en un periodo de grandes transformaciones en México, tanto en el ámbito social como en el ámbito literario, y su obra va a reflejar y responder a estos cambios de manera única y poderosa. Por ejemplo, en el contexto histórico, como sabemos, el escritor nació en México y este era un país que estaba marcado en ese momento por la llamada Revolución Mexicana, que duró del año 1910 a 1920, un conflicto armado que buscaba la reforma agraria y la justicia social para los campesinos y trabajadores. Aunque la revolución terminó oficialmente en el año de 1920, sus secuelas continuaron afectando profundamente al país durante las décadas siguientes. La violencia y, por ejemplo, la inestabilidad política eran muy comunes en México y la lucha por la tierra y los derechos de los campesinos aún persistía. Este contexto de violencia y desolación es un tema central en la obra de Juan Rulfo, especialmente en su colección de cuentos El Llano en Llamas, de 1953. en la década de 1940, Cuando Juan Rulfo comenzó su carrera literaria, México estaba en un proceso de modernización y urbanización recientemente, y las políticas del presidente, por ejemplo Lázaro Cárdenas, que duró de 1934 a 1940, habían promovido la redistribución de tierras y el fortalecimiento del sector agrario, pero el desarrollo económico se concretaba cada vez más en las ciudades, creando una brecha entre México rural y México urbano. Esta dicotomía es palpable en los trabajos de Rulfo, que retratan la vida rural con una mezcla de realismo y lirismo, destacando la marginalización de las comunidades campesinas. Ahora bien, en el contexto literario, la primera mitad del siglo XX en América Latina fue una época de experimentación y renovación del modernismo, que había dominado a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Dio paso a nuevas corrientes literarias y, por ejemplo, en México, el movimiento del estridentismo, que duró de 1921 a 1927. Este había influido en una visión radicalmente modernista y experimental. Sin embargo, a partir de los años de 1940 y 1950, surgió una tendencia hacia el realismo y el regionalismo que buscaba representar fielmente la vida cotidiana y las particularidades de diferentes regiones del país. Dentro de este marco, Rulfo emergió un estilo propio que combinaba elementos de realismo con una profunda carga simbólica y metafórica. El Llano en Llamas, de 1953, y Pedro Páramo, de 1955, son claros ejemplos de cómo él utilizó el paisaje y los personajes rurales, no solo para reflejar la realidad de la vida campesina, sino también para explorar temas universales como la muerte, la soledad y la búsqueda de la identidad. Rulfo a menudo es asociado con el llamado boom latinoamericano, un movimiento literario de los años de 1960 y 1970, que incluyó escritores como Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa, Julio Cortázar. Aunque publicó sus principales obras antes del auge de este movimiento, su influencia en estos autores es innegable. Gabriel García Márquez, por ejemplo, reconoció la deuda de su obra Cien años de soledad con Pedro Páramo, y su narrativa se caracteriza por su concisión, su estilo sobrio y su capacidad para evocar ambientes y estados emocionales con gran eficacia. Utiliza técnicas innovadoras como la fragmentación temporal y el flujo de conciencia, que más tarde se convertirán en sellos distintivos del boom. Además, su tratamiento de la memoria y el tiempo anticipa las preocupaciones de muchos escritores posteriormente. También hablaremos y culminaremos con la influencia y legado.
Juan Rulfo fue influenciado por una variedad de escritores y corrientes literarias, por ejemplo, la literatura regionalista mexicana, que duró de 1920 a 1930 con autores como Mariano Azuela, Martín Luis Guzmán, proporcionó un modelo para su interés de las vías de los campesinos. La literatura, por ejemplo, existencialista europea también dejó su huella especialmente en su enfoque de alienación y la desesperanza. El legado de Juan Rulfo es vasto y perdurable. Su capacidad para capturar la esencia de la vida rural y mexicana y sus innovaciones estilísticas han dejado una marca indeleble en la literatura latinoamericana y mundial. Su obra continúa siendo estudiada y admirada por su profundidad y belleza, así como por su aguda visión de la condición humana en un contexto específico, pero universalmente resonante. Y con eso hemos culminado la biografía de Juan Rulfo. No olvides que si te ha gustado el video, suscribirte a este canal de YouTube. Hacia tanto que alzaba la cara que me olvidé del cielo. Juan Rulfo. Nos vemos en un siguiente video. Muchas gracias.